continuación explicaremos teoremas, conceptos y ejemplos de derivación. Ok, vamos a empezar con el tema de la recta tangente. Nosotros conocemos la recta tangente en un punto de una circunferencia, que se define como la que intersecta en un solo punto de la circunferencia. Pero al encontrar con curvas tenemos un problema, porque la recta tangente que pasa por la circunferencia P, por el punto P hasta el punto Q, intersecta en un punto en la curva. Es por eso que tenemos que cambiar la definición de la tangente. Para encontrar la recta tangente adecuada tenemos que ocupar el concepto de límite para encontrar la pendiente de la recta tangente y ocupar el punto de tangencia. Es el único punto donde pasaría la recta tangente. Ahora, como podemos observar en esta gráfica, P, un punto P fijo y un punto Q en cualquier parte de la curva. En este ejemplo hemos tomado diferentes valores de Q alrededor de la curva. Todos al intersectar con P forman una recta secante. Cuando una recta pasa por dos puntos de la misma curva se le denomina recta secante. Todas estas que vemos en el ejemplo son rectas secantes de diferentes puntos. Pero hay una recta en particular que podemos ocupar como ejemplo para obtener nuestra pendiente, que es este punto P y aquel punto Q. Sabemos que la diferencia de las abscisas se denomina como delta X, que es igual a x2 menos x1. Tenemos la fórmula de pendiente. Para cualquier tipo de recta, la fórmula es y2 menos y1 sobre x2 menos x1. Teniendo el concepto de delta X, la diferencia de las abscisas, podemos cambiar en términos la fórmula de la pendiente de esta manera. La pendiente va a ser igual a y2 menos y1 sobre delta X. Ahora, para encontrar la pendiente de la recta PQ usando la definición que ya obtuvimos de esta fórmula, sabemos que la pendiente PQ va a ser igual a fx2 menos fx1. Sabemos que fx2 representa el valor de y, sería y2 menos y1 entre delta X. Ahora, sabemos que x2 lo podemos despejar. Y esto quedaría de la siguiente manera. Si despejamos x2 de este término, nos queda que x2 es igual a x1 más delta de x, el cual se puede sustituir en la fórmula original de la pendiente de PQ y nos quedaría de la siguiente manera. Ahora todo nos queda en términos de un solo valor de x. Ahora, si consideramos P como un punto fijo y movemos Q a lo largo de la curva, esto significa que Q se va a acercar al punto P. ¿Qué pasa si acercamos el punto Q hacia el punto P? La recta que tenemos va a ir girando de este modo hacia arriba hasta formar el punto tangente. Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? Por deducción, sabemos que es un límite y el límite va a ser cuando delta X tienda a 0. Por lo tanto, la fórmula final para la pendiente nos quedará de la siguiente manera.
Con esta fórmula ya podemos calcular la pendiente que tendrá la recta tangente en cualquier punto de tangencia. Ok, a continuación daré ejemplos de lo explicado ya por mi compañero. Primero, tenemos un problema que dice que tenemos que encontrar una ecuación de la recta tangente a la parábola y x cuadrado menos 1 en el punto 2,3. Para sacar la recta tangente de esta parábola, tenemos que sustituir los valores en esta fórmula. Entonces, lo primero que tenemos que es m de 2 es igual al límite la función cuando delta de x tiende a 0. Ahora tenemos que sustituir este x cuadrada acá, porque esta es la función que nos están dando. Por lo tanto nos quedaría como f de x delta de x al cuadrado menos 1 menos la función dada acá, sustituyendo el valor de 2. Por lo tanto nos quedaría como, sustituyendo f de x acá el valor de 2. Por lo tanto nos quedaría 3 sobre de delta de x. Ahora tenemos que desarrollar esto y esto nos quedaría como el límite de x cuando tiende a 0. Esto sería x cuadrada más 2 veces el primero más el segundo, x delta de x menos 1 y menos 3 nos quedaría menos 4 sobre de delta de x. Ahora desarrollamos este límite de esta forma. Esto nos quedaría como x cuadrada más 2 veces el primero más el segundo más el tercero al cuadrado, y hacemos esta operación que nos quedaría menos 4 sobre de delta de x. Ahora, en esto tenemos que sustituir el valor de x porque ya nos da aquí como 2. Entonces, esto nos quedaría como límite de x, de delta x cuando tiende a 0, de 4 menos 2x delta de x más delta de x cuadrada menos 4 sobre de delta de x. Ahora, tenemos que este está restando a este, por lo tanto, nos quedaría como... Bueno, aquí ya podemos ver claramente que podemos eliminar el 4 de la ecuación. Y ahora nos quedaría como límite cuando delta de x tiende a 0 de 2x delta de x más delta de x cuadrada sobre de delta de x. Ahora, aquí tenemos que factorizar porque tenemos como factor común delta de x. Por lo tanto nos quedará límite de delta de x cuando tiende a 0 de delta de x más delta de x sobre de delta de x. Ahora tenemos que delta y delta uno está multiplicando y otro está dividiendo, entonces lo podemos eliminar y ahora nos quedaría como límite de delta de x cuando tiende a 0 de 2x más delta de x. Ahora, desarrollando el límite, tenemos que delta de x es 0, entonces si 0 lo sustituimos en esto, nos quedaría como 0. Y no solo nos quedaría el 2x, que sería como una constante, por lo tanto nos quedaría como 2x. Ahora, ya tenemos el valor de x, que es 2, entonces lo sustituimos. 2 por 2, y la pendiente nos quedaría como 4. Ahora, teniendo la pendiente, tenemos que sustituir esta pendiente en la ecuación de la recta pendiente, punto pendiente, perdón. Ahora, tenemos que y1 es y menos y1 que es 3, es igual, a la pendiente que es 4 por x menos x1 que es 2. Sustituyendo estos valores en la ecuación, tenemos esto. Ahora tenemos que despejar la ecuación. Entonces tenemos que y menos 3 es igual a 4 por x, 4x, 4 por 2, menos 8. Ahora, esto lo tenemos que pasar para acá igualando a 0.
Entonces, esto nos quedaría como menos 4x más y menos 3 más 8 es igual a 0. Este y este se pueden sumar, por lo tanto nos queda como menos 4x más y menos, entonces nos quedaría 5, y esta sería la ecuación de la recta tangente de esta parábola en el punto 2, 3. Ahora, esta recta tangente la representamos gráficamente así, y la recta tangente, obviamente, esto no quedaría pegado porque además tiene que pegar sobre este punto, quedaría de esta forma. Ahora, a continuación explicaremos unos teoremas de la derivación algebraica. El primer teorema sería regla de diferenciación de una constante. F es igual a C, C es igual a una constante. Y si f de x es igual a c, entonces f' de x es igual a 0. ¿Cómo demostramos esto? Tenemos que f' es igual al límite de delta de x de 0, de f de x delta de x menos f de x sobre delta de x. Esto lo sustituimos con esto, entonces nos quedaría como c menos c es igual a teniendo que el límite de delta de x es igual a 0, delta de x, esto es igual a 0. Y así se demuestra el primer teorema de la regla de diferenciación. Explicaré el teorema de la regla de diferenciación de potencias. El teorema dice que si n es un número entero positivo y si fx es igual a x a la n, entonces tenemos que f' de x va a ser igual a nx sobre n-1. Esta va a ser la demostración del teorema presentado de potencias. Tenemos la definición de derivada y vamos a poner el teorema en términos de esta fórmula, que nos quedaría como límite de delta de x cuando tiende a 0, de x más delta de x a la n menos x a la n entre delta de x. Ok, para comprobar esta demostración necesitamos otro teorema base que deben de saber, que es el teorema de binomios. Entonces, resolviendo el teorema de binomios en x más delta de x a la n, nos queda de la siguiente manera, que es simplemente el mismo teorema de los binomios. Ahora, lo que podemos hacer es simplificar algunos términos. Por ejemplo, n sobre 0 nos quedaría 1, solo nos quedaría xn, n sobre 1 nos quedaría n a la x por a la n-1 por delta de x, n sobre 2 por x elevado a la n-2 por delta de x al cuadrado más n a la n menos x a la n. Ok, ahora lo que podemos hacer en este paso es simplificar términos. Como podemos darnos cuenta, x a la n suma y x a la n resta. Se cancelan términos. Y ahora, con todo lo que nos ha quedado adentro, tenemos que factorizar el término común, que sería delta de x, para eliminarlo con el delta de x que se encuentra abajo. Delta de x se elimina con el delta de x que divide, y nos va a quedar de la siguiente forma, la expresión n por x sobre a la n-1 más n sobre 2, x, n-2 delta de x, y todos los términos que continúen van a seguir multiplicándose por delta de x. Por lo tanto, al resolver el límite que delta de x tiende a 0, todos los términos van a quedar igualados a 0, y por lo tanto la expresión final va a ser nx elevado a la n-1, que es el teorema inicial. A continuación veremos un sencillo ejemplo del teorema que acabamos de ver. Entonces, si un problema nos pide, por ejemplo, algún término donde f de x sea igual a 3x al cuadrado, recordemos lo que nos dice el teorema. F' de x va a ser igual a 3, se baja el exponente, que en este caso sería 2, x, y se le resta una unidad al exponente de x, quedaría elevado a la 1. Lo vamos a dejar representado como x. Y esta sería la pendiente
de la recta de 3x al cuadrado de una forma mucho más fácil, que es la derivada. También, si realizamos este proceso por la definición de derivada, nos daremos cuenta que nos dará el mismo resultado, pero aplicando ese teorema es mucho más rápido. Ahora voy a explicar el teorema de regla de diferenciación para el producto de una función de una constante. F es una función, C es una constante y G es una función definida. Por lo tanto, nos quedaría como g de x es igual a C, que es una constante, por la función f de x. Y su derivada nos quedaría como g' de x es igual a C por f' de x. Ahora la demostración es que g' de x es igual al límite de delta de x por g de x más delta de x menos g de x más delta de x. Tenemos que f es una función definida, por lo tanto se sustituye aquí con c como constante. Entonces c abarcaría en los dos lados. Ahora c lo podemos sacar como factor común y nos quedaría como c por esto, ¿no? Ahora c, como es una constante en el límite de delta de x, lo podemos sacar del límite para así poder evaluar el límite de esto nada más. Entonces tenemos que anteriormente nos dieron que esto es igual a f'. Por lo tanto, g de x, g' de x es igual a c por f'. A continuación explicaré el teorema del producto. El teorema nos dice que h de x, si hx es igual a la multiplicación de dos funciones, que en este caso sería fx por gx, la derivada de hx sería h' de x va a ser igual a fx por gx' de x más gx por f' de x. A continuación mostraremos la demostración del teorema. Ahora, si tenemos que h' de x es igual al límite de delta de x ya en la fórmula, que lo representaríamos de esta forma, fx más delta de x por gx más delta de x menos fx por gx, que esta sería hx, todo en un solo conjunto, entre delta x. Ahora, este teorema en particular, la demostración es muy especial, ya que no importa el álgebra que uses, nunca vas a poder llegar a la demostración de ese teorema. Se tiene que manipular de una forma especial, y esa forma especial es agregar dos valores, dos términos específicos, que es fx más delta de x por gx. Lo vamos a agregar en forma de cero para no alterar la expresión original. Entonces, agarramos la misma expresión que ya tenemos, simplemente le agregamos menos f de x más delta de x por gx más el mismo término que es 0, entonces la expresión no se modifica. Pero este 0 nos sirve para dividir los términos en dos secciones para resolver el límite por partes. Este f de x por gx lo vamos a poder sacar como un factor común, como podemos darnos cuenta aquí, que va a ser f de x más delta de x por gx más delta de x menos gx entre delta de x. Y de este lado podemos hacer exactamente lo mismo, pero con gx. Entonces nos quedaron ya dos límites hasta este momento. Como f es despreciable y sabemos que f es continuo en x, nuestra demostración había quedado dividida en dos partes, pero puede ser dividida en cuatro partes porque eran cuatro multiplicaciones al mismo tiempo. Entonces sabemos que fx más delta de x es igual a fx. Y sabemos que el límite de delta de x cuando tiene 0, de gx va a ser igual a gx. Entonces ya tenemos fx más gx. Ahora, el término por el que multiplicaba cada uno de estos era esta expresión, que si nos damos cuenta, esta expresión sería lo mismo que tener la función de gx y expresarla sobre la función de la definición de la derivada. Entonces, por lo tanto, este sería g' de x y se repite exactamente lo mismo con f' de x. Por lo tanto, la demostración de h' de x de esta forma queda demostrada. Ahora, teniendo la ecuación dada anteriormente, podemos sustituirla en esta para poder sacar la derivada de h. Entonces tenemos que esto lo tomamos como
f de x y esto g de x. Entonces vamos a sustituir esto en esto. Tenemos que h' va a ser igual a f de x, como tenemos acá, que sería 2x al cubo menos 4x al cuadrado por la derivada de esto, que sería 5 por 3, 15. 5 menos 1, 4, entonces te quedaría x4. 2 por x te quedaría más 2x, 2 menos 1 te quedaría 1 y ya no lo pondríamos. Ahora tenemos g de x más g de x, que es 3x a la quinta más x cuadrada por la derivada de fx. Entonces tenemos que la derivada de fx sería 3 por 2 son 6, 6x, 3 menos 1, 2, menos 2 por 4, 8x, y ya no pondríamos el 1. Ahora, teniendo esto y ya lo desarrollamos, hacemos el álgebra y nos da esto, y esto sería la derivada de esto. A continuación, demostraremos el teorema de la división. El teorema dice que si tenemos una función hx definida por la división de otras dos funciones, que en este caso sería fx sobre gx, nos da que la derivada de hx va a ser igual a gx por f' de x menos fx por g' de x sobre gx al cuadrado. La demostración en la definición de la derivada nos quedaría que h' de x va a ser igual al límite cuando delta x tiende a 0. Sustituimos los valores que nos quedarían de hx, que sería fx más delta de x sobre gx más delta de x menos hx, que sería fx entre gx sobre delta de x. Todo va a estar dividido entre delta de x. Ok, esto va a ser igual a efectuar la común resta de dos fracciones, que va a quedar el término completo de la siguiente forma. Ahora, cuando lo tengamos así, podemos realizar la división por el método de la división del sándwich, que nos quedaría delta de x sobre 1 como un solo término, y todo esto va a ser otro término. Por lo tanto, fx más delta de x por gx va a multiplicar a 1 y va a quedar exactamente de la misma forma, y delta de x va a multiplicar a gx más delta de x por gx, que va a quedar así. Una vez teniendo este término, debemos de manipular la expresión. Igual que como se hizo con el caso de la multiplicación, debemos agregar un cero de una forma que podamos resolver el teorema. Por lo tanto, vamos a agregar un cero de la forma fx por gx. Se lo vamos a agregar después del primer término y después del segundo término. Como nos damos cuenta, es cero y no afecta la expresión. Una vez que tengamos la expresión anterior de la demostración, podemos dividirlo en dos partes con los corchetes para diferenciar los términos que acabamos de agregar, que era fx por gx, que nos quedaría de la siguiente forma. Una vez que lo tenemos de la siguiente forma, podemos sacar los límites individuales de cada uno de los términos. Entonces, sabemos que el límite de delta de x de gx más delta de x va a ser igual a gx, por lo tanto esto va a ser gx, esto va a ser gx. Toda esta definición es la definición de f' de x. Entonces, al analizar cada uno de los límites, nos quedará de la siguiente forma: fx por f' de x menos g' de x por f de x sobre gx por gx, que como lo dice en el teorema es gx al cuadrado, y de esta forma queda comprobado. Ahora, utilizando lo anterior, vamos a resolver un problema. Entonces tenemos que esto es g de x y esto es f de x. Por lo tanto, nuestra ecuación nos quedaría como x al cuadrado más 1 por la derivada de esto, que sería 6x a la 2 menos f de x, 2x3 más 4 por la derivada de esto. Entonces nos quedaría como 2, que 2x sobre de esto. Bueno, ya teniendo sustituido los valores en esta ecuación, tenemos que desarrollarlo. Nos quedaría que este por este 6x cuarta, este por este 6x cuadrada,
Y sería este por este menos el signo, menos 4x cuarta. Y este por este menos el signo, menos 8x. Ahora, este con este se pueden restar, entonces nos queda 2x cuarta más 6x al cuadrado menos 8 entre x cuadrada más 1 al cuadrado.